Hola, soy Marta, soy la responsable del Departamento de Analítica y CRO en agenciaseo.eu y hoy vengo a hablaros sobre los fundamentos del CRO, que se trata de cómo convertir más visitas en clientes. Lo primero que vamos a ver es qué es el CRO. Al final, el CRO corresponde a las siglas de Conversion Rate Optimization, en castellano optimización de la tasa de conversión, y se trata de una metodología de analítica que se basa en la optimización de los procesos de conversión. Una conversión puede ser tanto una compra, un envío de un formulario, una suscripción a la newsletter, ver, por ejemplo, 3 posts de un blog. Si se trata de una web de medios, pues ver la noticia entera o hacer clic en un enlace para ver otra noticia. Puede ser al final cualquier conversión que cumpla el objetivo de tu empresa. Entonces, lo que hace esta metodología es aumentar esa tasa de conversión que se traduce al final en un aumento de la rentabilidad para el negocio, en caso de que haya un ingreso por alguna parte, aunque sea por parte de una compra, de un envío de un formulario que al final el usuario se convierte en cliente potencial y más adelante en posible cliente. Entonces se trata un poco pues de aumentar ese porcentaje de usuarios que entran a nuestra web en usuarios que acaban convirtiendo. Entonces, ¿por qué es importante el CRO? Aquí podemos ver, os pongo un ejemplo de dos gráficas, una de tráfico y otra de conversiones. Como podemos observar en estos gráficos, en el primero vemos que desde agosto hasta ayer, por ejemplo, ha habido un aumento del tráfico, que vemos que a partir de mitad de octubre o así tiene un despegue de ese tráfico, vemos que va aumentando notablemente. Y luego vemos ese mismo gráfico, pero en vez de tráfico, de conversiones, que tiene un dibujo bastante similar, ¿no? Que a partir de mitad de octubre más o menos empiezan a subir esas conversiones más o menos a la par que ese tráfico. Si vemos los picos también de tráfico, pues vemos que también coinciden un poco con estas conversiones. Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué vemos con el gráfico de la tasa de conversión? Vemos que se mantiene muy estable a lo largo de todo este periodo, excepto ese pico que tenemos ahí, que puede ser por una campaña concreta o lo que sea, pero sí que vemos que se mantiene muy estable. ¿Qué significa esto? Que al final de todos los usuarios que hemos conseguido atraer a nuestra web, bien por campañas de pago que hemos hecho, bien porque hemos optimizado algunas keywords y hemos conseguido más tráfico orgánico, bien porque hemos hecho un trabajo de marca y hemos conseguido que nuestros usuarios nos conozcan más y entren más en nuestra web, los motivos que sean de nuestra estrategia digital, pero hemos visto que al final hemos convertido en la misma medida en la que estábamos convirtiendo con la mitad del tráfico, por ejemplo. Esto significa que si seguimos aumentando el tráfico, seguiremos aumentando las conversiones por una regla de 3. Pero sí que es verdad que llegará un momento en el que ese aumento de tráfico ya no se traducirá en un aumento de conversiones, bien porque el tráfico que estamos atrayendo no es de calidad, o porque nuestro producto o servicio no interesa a ese tráfico que hemos adquirido nuevo, o el motivo que sea. Entonces, al final, la metodología del CRO lo que espera es que esta gráfica vaya también en aumento. Es verdad que no va a hacer un aumento así de, por ejemplo, de 0 a 400, porque al final hablamos de tasas de conversión que suelen ser porcentajes bajitos, es decir, entre el 0,5, por ejemplo, y el 3% sería una tasa de conversión normal en una web, dependiendo del sector y de muchos factores, pero digamos que siendo ese número bajito, la intención del CRO es que vaya aumentando, porque vamos haciendo y vamos activando palancas y vamos optimizando nuestra web y nuestro proceso de conversión, que puede ser una compra o el objetivo que queramos cumplir. Vamos haciendo que se vaya cumpliendo en mayor medida de la que se cumplía anteriormente, antes de activar esas palancas o hacer esas optimizaciones en nuestra web. Entonces, ¿cuáles son esos pilares del CRO? Los dividimos en 4.
El primer pilar es el análisis de datos. Al final, para poder detectar qué está fallando en nuestra web o dónde tenemos ineficiencias, dónde el usuario se queda atascado, dónde estamos perdiendo al usuario, necesitamos ese análisis de datos. Es decir, tenemos, por ejemplo, GA4, tenemos nuestros datos en qué páginas son las que más tráfico atraen, qué canales son los que más usuarios nos traen y todos estos datos, o qué países incluso, por ejemplo, qué comunidades, si solo estamos impactando en España. Todos esos datos nos dan información sobre qué está pasando en nuestra web y qué está haciendo el usuario y dónde realmente podemos mejorar para que el usuario acabe cumpliendo ese objetivo que hemos definido en nuestra web. El segundo pilar del CRO es la experiencia de usuario. Al final tenemos que hacer una web fácil, una web intuitiva, una web que contenga lo que el usuario necesita para acabar convirtiendo. Por ejemplo, si es una compra, vendemos ropa, ¿vale? Pues tenemos que hacer una web sencilla, una web donde el usuario encuentre la prenda que está buscando, le sea fácil elegir la talla, bien porque tenemos un selector de tallas sencillo, una tabla, por ejemplo, en la que el usuario pues, pueda ver cuál sería su mejor talla en función de las tallas de otras marcas o las medidas, que tengamos un botón de añadir al carrito que se vea, que nos persiga además durante la navegación, sobre todo, por ejemplo, en mobile, y todos estos puntos que forman parte de ese proceso desde que el usuario entra hasta que acaba convirtiendo, pues que sean accesibles, que el usuario los encuentre fáciles y que sea algo cómodo, ¿no?, para el usuario de ir completando. Luego, el tercer pilar es un copywriting persuasivo, tanto en los CTAs, pues por ejemplo, no es lo mismo quizás compra ahora que añadir al carrito, pues dependiendo del tipo de producto que queramos vender, no va a tener el mismo efecto en el usuario. Aparte de los CTAs, pues también cómo describimos nuestro producto o nuestro servicio, cómo comunicamos nuestra propuesta de valor, cómo convencemos al usuario de que nuestro producto o servicio es mejor que el de la competencia, por qué nos necesita. Y todo esto pues es muy importante al final para que el usuario acabe cumpliendo ese objetivo, entendiendo muy bien qué es lo que le estamos ofreciendo, qué ventajas ofrecemos frente a la competencia y qué puntos de dolor le solventamos con nuestro producto o servicio. Y luego el último pilar del CRO al final es el test A/B. El test A/B al final se trata de probar diferentes versiones de una misma landing o una misma funcionalidad o lo que queramos probar para ver cuál funciona mejor en nuestro sitio web para nuestro producto o servicio. Hay diferentes tipos de test A/B. Puede ser un test A/B que al final es compruebo dos versiones diferentes y veo cuál funciona mejor. Hay test multivariante en el que en vez de hacer un cambio sobre un solo elemento, se hacen cambios sobre varios elementos o, por ejemplo, hago cambios sobre el botón de añadir al carrito, sobre las imágenes que muestro en la ficha de producto y sobre el texto. Pues eso, por ejemplo, sería un test multivariante para saber cuál de las dos versiones funciona mejor. Y luego también tenemos los test de redirección, que lo que hacen es mostrarte dos versiones completamente diferentes de una landing, que puede ser una ficha de producto, puede ser una landing de aterrizaje de una campaña, pueden ser realmente cualquier URL o cualquier página que tengamos en nuestra web en la que queramos que el usuario siga con ese proceso. Y ahora viene el kit de la cuestión, ¿cómo empezar con el CRO? Nosotros en la agencia lo que hacemos en primer lugar es hacer una auditoría de la web, tanto técnica como a nivel de datos. Primero lo que tenemos que hacer es ver que realmente todo lo que se puede medir en tu web está siendo medido y que además se está midiendo correctamente, porque muchas veces nos enfrentamos a casos de clientes que están, por ejemplo, duplicando conversiones o que no están midiendo correctamente sus conversiones
o que no están midiendo, por ejemplo, los clics en los CTAs, la interacción con el menú, con diferentes elementos de la web. Entonces, es importante tener todo eso medido y medido correctamente para luego poder extraer datos de ese comportamiento del usuario y poder sacar conclusiones de esa información. Lo segundo es definir objetivos claros. Hay que saber cuáles son los objetivos de nuestra web y no tienen por qué ser solo captar un lead o hacer una compra. También tenemos que saber que antes de esa conversión final hay unas microconversiones por el camino que también debemos medir y también tenemos que tener en cuenta. Porque quizás el usuario no llega a hacer esa compra, no llega al checkout porque en la ficha de producto no ha tenido muy claro qué tipo de tejido es, por ejemplo, la camiseta que se quiere comprar, o si es un servicio no tiene claro con ese pago al final qué va a recibir a cambio, no tiene claro toda nuestra propuesta de valor y hay veces que los usuarios caen antes de esa conversión final, caen durante las microconversiones que se van dando durante ese proceso de cumplimiento del objetivo. Entonces hay que detectar esos puntos en los que el usuario pues, puede ser reacio a seguir con ese proceso. De ahí lo de el tercer punto, identificar puntos de fricción. Al final es eso, es encontrar en qué puntos de nuestro proceso el usuario tiene problemas. Tiene problemas bien porque no somos claros en nuestro mensaje, bien porque el botón no está muy claro, porque el copy del botón tampoco incita al usuario a hacer clic sobre ese CTA, bien porque nuestro servicio no está claramente explicado y la competencia, por ejemplo, lo explica mejor, bien por el precio. Pueden ser un montón de factores que hagan que ese usuario no continúe con ese proceso. Y el cuarto paso para empezar con el CRO al final es probar y optimizar. Es decir, una vez hemos identificado esos puntos de fricción, los tenemos claros con datos porque los hemos medido primeramente, lo que hacemos es crear hipótesis, formular hipótesis para intentar encontrar la causa por la que los usuarios no están haciendo esa acción que nosotros esperamos de él en una landing, en una ficha de producto, en un checkout, en el proceso de introducir, por ejemplo, sus datos de pago, el momento del proceso que sea, ¿vale? Creamos esa hipótesis, pensamos, por ejemplo, este usuario, ¿vale? No, o sea, los usuarios en general no están añadiendo al carrito porque se quedan atascados en la talla. ¿Por qué se quedan atascados en la talla? Porque no tienen claro, por ejemplo, cuál es su talla, porque a lo mejor estamos ofreciendo SML y el usuario no sabe si una S es comparable con la S de otros e-commerce o de la ropa que suele llevar, si una S le va a encajar. Entonces, si le damos facilidades en ese punto, lo que haremos es que el usuario pues acabe por lo menos añadiendo al carrito, que el objetivo de la ficha de producto al final es que el usuario añada al carrito. Entonces, creamos un test en el que añadimos en ese punto de buscar, o sea, de elegir una talla, pues quizás podemos añadir una tabla en la que nos ponga las medidas de esa camiseta, por ejemplo, para que el usuario ya pueda saber a qué tallaje corresponde cada una de esas tallas y le sea más fácil elegir, añadir al carrito esa prenda o lo que sea. Luego, herramientas que podemos utilizar para hacer CRO. Pues para ese análisis de datos y para esa configuración de la medición tenemos Google Analytics, Adobe Analytics, Matomo o cualquier otra herramienta que nos ayude a tener toda la información en una sola herramienta en la que podamos ver esos datos y sacar conclusiones de esos datos. Luego tenemos por otra parte Looker Studio, Power BI o cualquier otra herramienta que sea de visualización de datos en la que nos podemos hacer unos dashboards que nos permitan ver de un solo vistazo, por ejemplo, en qué KPIs hemos empeorado frente al periodo anterior o en qué KPIs hemos mejorado, en qué puntos el usuario se queda atascado, cuáles son nuestras páginas que mejor convierten,
cuáles son nuestros productos más vendidos o nuestros servicios más solicitados. Ahí podemos ver de manera muy gráfica y bastante sencilla todos estos KPIs que hayamos configurado o que hayamos decidido que son importantes para nosotros. Luego tenemos otro tipo de herramientas que son Hotjar, Clarity o Crazy Egg, por ejemplo, que nos ayudan a ver grabaciones de sesión y mapas de calor. Estas herramientas son súper útiles porque nos ayudan a ver de forma mucho más visual qué está haciendo el usuario dentro de nuestra web. Por ejemplo, si vemos unas cuantas grabaciones de sesión, ¿vale? Y vemos que hay un 15% de usuarios, por ejemplo, que se atascan en el envío del formulario porque en la casilla que le estamos pidiendo el email no está aceptando ese formato, por ejemplo. Pues ahí ya veríamos que tenemos un problema en ese formulario que tenemos que resolver más técnicamente para que el usuario pues le sea más fácil rellenar ese formulario. O, por ejemplo, podemos ver también los mapas de calor que nos ayudan a saber qué elementos de nuestra web son los más clicados, donde más se pasa el ratón, qué porcentaje de scroll suele ver el usuario, en qué porcentajes los usuarios los ven. Porque, por ejemplo, muchas veces ponemos un contenido en una parte de la web en la que la mayoría de los usuarios, por ejemplo, ni siquiera llegan a ver. Y si ese contenido es importante para nosotros y con estas grabaciones y estos mapas de calor vemos que realmente el usuario ahí no llega, pues podemos subir ese contenido hacia arriba. O si tenemos al revés un contenido muy arriba que luego el usuario, por ejemplo, por lo que sea, no le interesa, o vemos que no hace clic, que no interactúa con ese elemento, pues lo podemos bajar más abajo porque ya vemos que no es un contenido quizás relevante para el usuario, a lo mejor en ese momento del funnel. Y luego, por último, tenemos las herramientas de testing, que son, por ejemplo, WWO, Crazy Egg, SiteSpect. Crazy Egg, veréis que aquí os la he mencionado 2 veces porque Crazy Egg combina. WWO también. Ambas combinan ese análisis cualitativo, que son los mapas de calor y las grabaciones de sesión, con luego las herramientas de testeo. Aquí lo que puedes configurar es lo que os comentaba antes, pues de mi landing X, que estoy utilizando para campañas, por ejemplo, voy a poner un formulario embebido y en la otra voy a poner un clic en un CTA que te abra un pop-up de un formulario para ver qué funciona mejor en nuestra web para estos casos. Vamos a ver un ejemplo de un test A/B que hemos hecho concretamente para la agencia, ¿vale? Y así vemos un poco cómo se hace este proceso. En este caso, por ejemplo, estuvimos analizando las páginas de servicios más vistas de la agencia, que en este caso era la de auditoría SEO, y vimos que el punto más clicado, es verdad que aquí no se visualiza correctamente porque al ser un slider, pues hay herramientas como, por ejemplo, que en este caso es Clarity, hay herramientas que no graban bien este tipo de elementos, pero bueno, como nosotros sabemos perfectamente cómo está hecha nuestra web, podemos ver que los usuarios tienen preferencia por hacer clic en este punto. Aquí, si nosotros fuéramos a nuestra web, vemos que lo que hay es una flecha que hace que pasa un carrusel. Entonces, vimos que este elemento se quedaba un poco por debajo en cuanto al scroll que hacía el usuario de esta página, pero que aún así era el elemento más clicado. Entonces, lo que decidimos fue hacer un test A/B en el que subimos este elemento arriba del todo. Y lo que hicimos fue medir tanto los clics en los CTAs, que además añadimos en este slider un CTA para que nos pidieran presupuesto, y medimos esas dos cosas, los clics en el CTA y el inicio de los formularios. En este caso, por ejemplo, al subir este elemento aquí arriba, lo que conseguimos fue que la versión de control, que es esta conforme la veis aquí, tuviera un 9,33% de tasa de conversión esperada. En cambio, la variante 1, que lo que hicimos fue subir este bloque arriba del todo,
tenía una tasa de conversión esperada del 28,06%, lo que supone un incremento o una mejora de esa tasa de conversión del 198,53%. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues decidimos subir ese bloque arriba del todo para hacer que el usuario interactuara más con este carrusel y que se interesara más por rellenar nuestro formulario para pedir presupuesto. Y nada, estas son las bases muy básicas del CRO, y si necesitas ayuda con la optimización de la tasa de conversión de tu web, puedes contactarnos en cualquier momento, y muchas gracias por visualizar nuestro vídeo. Ya que estás, síguenos y nos vemos pronto.